Señor, gracias por esta mañana nuevamente. Gracias porque nos das el privilegio de escuchar tu consejo, tu palabra. Pedimos que nos ayudes y que no se nos olvide lo que tú nos hablas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Un saludo para toda la audiencia, que sea el Señor bendición de sus familias, sus vidas. Y quisiera empezar con una pregunta en esta mañana. ¿Dios habla a través del Antiguo Testamento para este tiempo tan moderno que cada día saca cosas nuevas? ¿Dios habla? Claro que sí. Es más, vemos el carácter de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente lo vamos a ver en los profetas menores. El carácter de Dios, qué le gusta, qué no le gusta al Señor. Y viene el pueblo del Señor, viene por una travesía y Dios hablándole, ¿sí? Dios siempre ha amado a su pueblo, no solo ahora, siempre. Desde un inicio vemos el amor de Dios hasta hoy. Y el pueblo del Señor, Dios le habla, ¿no? Vuelve y le digo una travesía. Y Dios siempre ha querido que su pueblo esté bien, pero el pueblo no escuchamos. Vemos allí en la palabra que el Señor antes que vaya al exilio le dice: por favor, arrepiéntete. Pero también le dice: si tú no te arrepientes, te puede venir esto. Pero aún en medio de todo hay una restauración. Así que el Señor siempre ahí hablándole, el pueblo no escucha. El pueblo va a cautividad por 70 años allí en Babilonia. 70 años allí cautivo por sus pecados, por no escuchar la voz del Señor, por no escuchar lo que Dios tenía para él. Pero después de allí, que pasan aproximadamente 4 generaciones allí en cautiverio, salen y el mensaje de esta mañana es el mensaje post-exílico. ¿Cuál es el mensaje post-exílico? ¿Qué decía? Habían 3 profetas que venían con este mensaje. En sí, hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es Malaquías. ¿Y cuál es el profeta? ¿Cuál es el mensaje post-exílico? Ya ves lo que le pasó a tus antepasados, que estuvieron 70 años en Babilonia. Estuvieron allí cautivos, estuvieron por su desobediencia, estuvieron por no escuchar la voz del Señor. 70 años en cautiverio. Pero que no te pase eso a ti. Ellos cosecharon el fruto de su desobediencia, comieron el fruto de su desobediencia. Pero Dios le dice que no te pase eso a ti. Ahora tú puedes empezar de cero. Ahora tú puedes hacer una nueva historia. Ahora tú puedes hacer una nueva partida. Voy a empezar de cero. Así que el mensaje de esta mañana está basado en Malaquías capítulo 2. Y quiero leerlo para ustedes. Quería traerlos a ustedes por esa secuencia para que escuchemos. No fue que Dios metió de una vez al pueblo allá porque sí, no. Dios le advirtió, le dijo, ¿no? Y también aún le hablaba de restauración. El pueblo no escuchó, llegó allí. Salieron para una nueva historia y una nueva partida. Así que este mensaje de esta mañana es empezar de nuevo, empezar de ceros. Malaquías capítulo 2, versículo 14, dice así: claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré, ¿por qué? Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que le hiciste tus votos matrimoniales. Llega allí Malaquías, no ese mensaje post-exílico, que no te pase lo que le pasó a tus antepasados. Pero luego vemos el pueblo. Hay pecado, hay muchos. Uno de ellos era que los sacerdotes eran muy irrespetuosos, los líderes eran respetuosos, la gente ya, si los líderes no enseñan respeto, la gente, ¿qué va a aprender de respeto? No solamente ese era un problema, también uno de los problemas que había en ese momento, que Malaquías está diciendo una nueva oportunidad. Escúcheme, una nueva oportunidad, pues empiezan a divorciarse. Uno de los problemas en ese tiempo era el divorcio. Empezaron a romper el pacto. Y por eso en esta mañana el título de esta enseñanza es: no rompas el pacto. No rompamos el pacto con el cual un día
nos unimos con una persona, la persona que Dios colocó a mi lado. Así que no rompamos el pacto. Y allí en ese tiempo empezaron a romper el pacto. Recuerda que no solo era este problema, había muchos problemas. Muchos. Es más, si tenían la oportunidad de empezar de cero, si tenían la oportunidad de empezar para Dios nuevamente, una comunión con Dios, pues no. Qué triste. Empezaron peor, retomaron cosas que con más fuerza, empezaron a recaer nuevamente. Y vuelvo y lo repito, empezaron a divorciarse. La pregunta es, ¿hoy día vemos esto en nuestra sociedad? ¿Vemos el divorcio en nuestra sociedad? Claro que sí. Estamos viviendo lo nuevo, estamos viviendo que ya el matrimonio no es lo importante. Es más, estamos viendo que ya la gente ni se casa, quieren es juntarse, y si algunos se casan con temor, sabiendo que el matrimonio es una delicia. Dios en Génesis vemos cómo inició con familia. Malaquías aún termina hablando, el Señor siempre cuando allí en el texto, si usted lo ve bien, Malaquías capítulo 4, cuando dice: miren, les envió el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Termina Malaquías hablando de familia, y vemos también Apocalipsis que termina hablando de la familia celestial. O sea, el Señor siempre ha pensado en la familia, pero allí siempre ha habido algo que ha querido destruir las familias. Y en el tiempo que estaba Malaquías vuelve esto, ¿no? Dice: quieren romper el pacto. Así que el primer punto de esta enseñanza es nuestro primer testigo. ¿Quién es el primer testigo de un matrimonio? Dios. Él está ahí. Él miró cuando usted dijo: acepto, me comprometo, prometo. Él está ahí. Pero cuando también la persona está pensando: oye, me quiero divorciar, no, este no es el hombre de mi vida, este no, me equivoqué, me adelanté, hice las cosas apresuradamente. Dios es testigo. Dios es testigo de lo que hicimos y también de lo que tú en este momento estás pensando. Así que Dios es el testigo del primer pacto que hicimos, que fue nuestro matrimonio. Ahora, quiero ir a un segundo punto: Dios de pactos. Si yo quiero cumplir un pacto con Dios que no veo, ¿cómo lo voy a cumplir si no cumplo un pacto con alguien que veo, que es mi esposo, o en su caso su esposa? Entonces Dios quiere que nosotros cumplamos. Si yo aprendo a cumplir un pacto y no violo un pacto con la persona que veo, mucho menos con Dios. Así que el matrimonio es un pacto divino. Al divorciarse, la pareja se muestra la incapacidad de cumplir pactos. Y allí el pueblo empieza a divorciarse. No había la capacidad de cumplir ese pacto. Recordemos bien que fueron 4 generaciones que estuvieron allí en cautiverio, en Babilonia. Quiere decir que esa última generación no tenía buenas bases, una buena familia. Es que mi papá, oye, sí, mi papá fue buen padre, mi papá fue buen esposo con mi mamá, nunca le pegó, nunca la maltrató verbalmente. No, por el contrario. ¿Cuáles eran las bases de esto? Si venían de Babilonia, las bases no era la palabra. Venían de ver a unos padres que fueron por su desobediencia a cautiverio. No tenían buenas bases. Pero Malaquías, vuelvo y repito, dice: ustedes pueden empezar de ceros. No aprendan de sus padres. Es el primer ejemplo que Dios nos da. Dice: no aprendan de sus padres. Empiecen de ceros, empiecen de nuevo. Así que usted y yo, hoy, miren, no nos lamentemos. No, hoy podemos decir: mi familia y yo seremos un ejemplo para esta sociedad. Podemos empezar de ceros. Así que empecemos hoy. Quisiera hablarles de un estudio que estuve haciendo acerca de esto. Por cada 3 matrimonios civiles hay un divorcio en Colombia. Los datos que voy a dar a continuación son estadísticas de Colombia. No te estoy hablando de allí, que de Ecuador, que de Estados Unidos. No, de nuestro país, Colombia. Por cada 3 civiles hay un divorcio. ¿Sí? El divorcio no nace de la noche a la mañana. Hoy me quiero divorciar. No. Hay un estudio que dice que aproximadamente estamos hablando de
un matrimonio normal, porque una persona cuando se quiere divorciar ha pensado en este asunto 24 meses y 12 días. Ha estado meditando allí, ha estado meditando: me divorcio. Tal vez no le ha dicho nada a su esposo o a su esposa, pero ya ha estado pensándolo, meditándolo en su mente, en su corazón. ¿Cuánto tiempo? 24 meses y 12 días. Algo que me impactó de esto es que durante estos 24 meses una persona pasó 18 meses tratando de arreglar su matrimonio. Mi pregunta es: ¿por qué no duró o no trató de arreglarlo los 24 meses? ¿Por qué se cansó? ¿Por qué se cansó el resto de meses? Si dice que dura 24 meses con 12 días, ahora usted dice: ¿por qué sacó esa cifra? Porque esta pregunta se le hicieron a 1000 matrimonios divorciados. Esta estadística la hicieron en un lugar donde 1000 parejas divorciadas. Y ellos sacan la conclusión y dicen: 18 meses duraron. Sí, ¿cómo arreglo mi pareja? ¿Cómo arreglo mi matrimonio? Bueno, hoy voy a hacer tal cosa. Pero la pregunta es: ¿por qué no los 24 meses? ¿Por qué se cansaron? Hay 36% que piensan que el matrimonio es una falla personal. Es problema mío, 36%. Y continúan luchando porque piensan que es algo de ellos. Hay un 53% que dice que discute la idea con alguien más fuera de su pareja. Es más, no le dice a su pareja que se va a divorciar. O tal vez con sus actitudes dice: estoy cansado, no aguanto más, no quiero más este matrimonio. Pero lo cuenta con alguien más. Y algo que me impactó: ¿sabe a quién buscan? ¿A quién busca ese alguien más? Es la mamá. Me impactó que no busca al papá para contarle: me voy a divorciar. Primero busca a la mamá, o busca a un hermano, o a un abogado, para decir: ¿será que me divorcio? ¿O continúo con el pacto? ¿Será que rompo el pacto? Hoy día vemos que la palabra pacto ni se menciona. Es más, esa palabra se habla en la iglesia. Yo la escuché por primera vez en la iglesia, pero afuera ni se sabe qué es un pacto. Y hay un 53%, hay un 36% que habla con un abogado antes de divorciarse. Hay un 47% que trata de arreglar su matrimonio por sus hijos. Ya no le importa a la persona, lo que le importa es: mis hijos. ¿Usted cree que un matrimonio, o usted está con su esposa por sus hijos? Si usted está por eso, pues le cuento que está mal. O sea, ese no es lo que Dios nos enseñó. Porque lo que el Señor nos enseñó es que Jesucristo dijo: Él es como el esposo y la iglesia es como la esposa. Y Cristo murió por la esposa. Cristo murió por la iglesia. Así que un matrimonio es amor, es decisión, es entregarse un total. No estoy ahí porque me toca, no. En conclusión, estamos viendo principios. No tenemos los principios divinos, sino estamos tomando los principios de Babilonia. Estamos yéndonos a Babilonia, estamos retomando las raíces de Babilonia y no las raíces bíblicas. La familia, Dios en la familia. Y hay un 77% que dice que el divorcio impactó a sus hijos. Obviamente, es más, se acerca a un 80%. Quiero decir una cosa: cuando hay un divorcio, los primeros perjudicados son los hijos. ¿Qué hijo, cuando ese hijo sea grande, qué le va a transmitir a su descendencia? Lo mismo, divorcio. No va a haber. Estas parejas estaban divorciando porque vieron eso en sus antepasados. Dijeron: ¿qué raíces traían? Pero recuerden que Malaquías les decía: ustedes pueden empezar de ceros, ustedes lo pueden hacer. Y dice la palabra del Señor acá, quiero retomar nuevamente en Malaquías 2, y dice: de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Un tercer punto, y voy finalizando: el divorcio y la salida a los problemas. Estuve mirando las causas de los matrimonios. ¿Por qué se divorcia una persona?
¿Por qué existe el divorcio? En ese caso, en Malaquías, en el tiempo de Malaquías, ¿por qué? Una de las causas eran porque ellos no veían un buen ejemplo en sus padres. Bueno, si mi papá y si mi mamá se divorciaron por tal cosa, pues yo también lo voy a hacer. Traía unas raíces babilónicas ellos, no tenían un buen cimiento. ¿Por qué hoy día se divorcian las parejas? Uno de ellos es el carácter, porque nunca se pudieron comprender. Otro de ellos es por la vida sexual, porque hay personas que no ven esto como dice la palabra un deleite, sino lo ven como un juego o también como un atropello hacia la mujer o hacia el hombre. También hay, dice que porque una de las causas es porque los papás se meten en los hogares, se meten más allá de lo que deberían. Un papá y una mamá aconsejando a un hijo, des el consejo, pero dejar que esos hijos hagan su hogar juntos, como dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así que hay muchas causas. ¿Por qué en ese tiempo se separaron y por qué hoy día también se separan? Y una de las que me impacta, una de las causas que me impacta, y es la primera. ¿Sabe por qué existen los divorcios? Porque Dios no es el centro del hogar. Cuando Dios es el centro del hogar, va a haber un equilibrio. Y hay un lugar maravilloso que yo sé que a mí me dieron ese consejo un día, el pastor predicando, ¿no? En el púlpito decía: ustedes las mujeres son bobas, porque ustedes en lugar de animar a sus esposos a que vengan a la iglesia, le impiden. Cuando en la iglesia lo que le damos es consejos, Dios habla a los hombres y a las mujeres cómo ser buenos parejas, cómo ser buen esposo o buena esposa. Y por eso le digo, una de las causas es a sacar a Dios del centro. Este pueblo en Malaquías pudo empezar una partida de ceros, pero con Dios, no aprendiendo de sus padres, ellos no tuvieron a Dios en el centro, no escucharon a Dios, pues yo sí voy a escuchar a Dios. Entonces con mi esposo, nuestro anhelo es ese. Hemos tenido muchísimas veces momentos difíciles, pero Dios ha estado ahí. Y doy gracias a Dios por esta casa maravillosa que nos aconsejan, por la palabra, también por la gente que nos están enseñando, nos enseñan sobre la familia. Así que recuperemos nuevamente ese punto de partida y que ese punto de partida sea Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Dios ama el divorcio? Dice la palabra de Dios en Malaquías, volvemos a Malaquías, ese profeta que habló del mensaje posexílico. Malaquías capítulo 2, versículo, leamos desde el 15 nuevamente. Vamos a leer el 15b. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud o al esposo de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor. Y en esta tarde una pregunta. ¿Usted ha tenido el pensamiento, solamente el pensamiento, me quiero separar? Estoy aburrido, me equivoqué, no estudié, no soy profesional porque me equivoqué, me apresuré. Quiero decirle que usted solamente con el hecho de pensar, ya está participando en romper el pacto. Así que pidámosle perdón al Señor en esta mañana cuando hemos pensado que nos equivocamos. Malaquías, allí en Malaquías dice el Señor: yo odio el divorcio. Y la gente allí en Malaquías pensaron en esto y lo hicieron. Allí en ese tiempo, en lugar de empezar de ceros bien, empezaron mal. Y me impacta, 2 veces dice: guarda tu corazón. En el versículo, en el versículo 15, en la última parte dice: guarda tu corazón. Y en el versículo 16 termina diciendo: guarda tu corazón y vuelve con la esposa de tu juventud. Está con la esposa de tu juventud. Séle fiel a la esposa de tu juventud. Séle fiel al esposo de tu juventud. No digas: ay, es que si le hubiera dicho que sí a fulano, es que él estaba detrás mío y le dije que sí a este y mire cómo estoy. No lo pensemos, porque es pecado. Recuerde que una de las cosas que en el antiguo pacto Dios odiaba era que la gente hacía las cosas, pero no lo hacía de corazón. El ritualismo era una cosa que Dios odiaba. Y Dios no quiere que digamos: ay, sí, qué lindo mi esposo. No, sino que diga sí, que lo diga, pero también que lo diga acá.
Estoy feliz con el hogar que tengo. Que diga, sí, aunque sí tenemos errores, pero vamos a luchar por ese pacto. Conclusión de este mensaje. Dios nos da una oportunidad de reconstruir, así como en el tiempo de Malaquías. Y hubo ese tiempo de reconstruir, de empezar de ceros. Podían hacerlo, no lo hicieron. Pero que Dios nos dice hoy, que el Señor nos dice hoy, no miren a sus padres, no miren el mal ejemplo. Podríamos decir, miren el mal ejemplo, pero no haga eso. No imiten el mal ejemplo de sus padres. No imiten el mal ejemplo de los líderes que un día estuvieron con Dios y dejaron a Dios. Ahora sigamos la palabra. Volvamos a la palabra. Seamos fieles a la palabra. Así termina Malaquías. Sé fiel a la palabra. ¿Y cómo termina Apocalipsis? Sé fiel a la palabra. Así que seamos fieles a la palabra. Y la palabra habla del pacto. La palabra habla de que no rompamos el pacto, sino que amemos y amemos a esa persona que tenemos al lado. Conclusión, Dios nos da una oportunidad de reconstruir, de empezar de ceros. Y hay algo que nuestro pastor nos enseña continuamente, es, ponga el problema, pero también ponga la solución. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para no que mi hogar no se destruya? Una de las cosas, hay muchas, pero ya para unos segundos más, ¿qué hacer? Aprendamos a hablar. ¿Qué hacer? Se están divorciando, ¿por qué? Porque no utilizamos bien esta boquita, esta lengüita, no la estamos utilizando bien. Hace unos días estuve escuchando una palabra hacia las parejas, y era, así como usted busca vocabulario, ¿no? Tal vez en su empresa, porque cada persona tiene un vocabulario para hablar. En el hogar también tenemos que buscar vocabulario. Y usted empezará a decirle a su esposa lo lindo que es ella, lo importante que hace las cosas. Si usted empieza para ayudar a ese pacto, empiece a hablar bien. Empiece a decirle, y ella le va a decir, o él le va a decir, usted es ridículo, nunca me dices cosas así. No importa, pero empiece a hablar bien. Una de las soluciones, porque hay muchas, es empecemos a hablar bien. Empecemos a hablar lo bonito y empecemos a hablar lo que Dios quiere, que es reconstruir y empezar de ceros. Quiero orar por los hogares. Señor, te damos gracias por el estudio de tu palabra en Malaquías, que nos habla de un empezar de nuevo, empezar de ceros. Señor, yo te pido perdón cuando he tomado cosas de mis padres que no es. Y estoy hablando o de personas que yo vi que no hicieron las cosas bien. Tal vez un familiar. Te pido perdón. Y ahora pido, Señor, que me ayudes a empezar de ceros. Y quiero que seas el centro de mi hogar, de mi vida, de ese pacto que tú me regalaste con mi esposo, Señor. Pido por todos los hogares que tú nos ayudes a retomar tu palabra y a retomar el ejemplo y seguirte a ti, Señor. Pido por todos los hogares, los jóvenes que se unieron en matrimonio. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos y perdónanos cuando nos hemos quejado y cuando hemos dicho que nos equivocamos. Perdónanos, porque tú, Señor, no te equivocas. Y ayúdanos, Señor, y bendice los hogares. Hoy termino con esta palabra. Bendice los hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.